en este Día del Padre vamos a narrar una historia maravillosa. Primeramente, un ejemplo. Cuando se va a construir un edificio, primeramente tienen que cavar para colocar en esa profundidad los pilares, para que tenga resistencia el edificio, para que no le pase nada, esté bien seguro. De igual manera, el Padre es un pilar básico para la formación, el desarrollo, la educación, el cuidado, la protección, con ese esmero, el consejo para sus hijos o hijas. Qué hermoso, ¿no? En el Día del Padre. También que hay muchas veces, no deben de olvidarse, y algunos lo han realizado, los valores espirituales y morales. Es muy fundamental. Y aquí vamos a narrar de un padre casi perfecto. Zacarías narra en las Sagradas Escrituras, en Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un hombre llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Eran justos delante de Dios y andaban irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Impactante. Estos esposos, Zacarías y la esposa, se llamaba Elizabeth. Ellos venían de un linaje sacerdotal. Entonces ellos oraban, clamaban, muy jóvenes se casaron, pero algo sorprendente, que la esposa, Elizabeth, no podía tener hijos, estaba privada de la maternidad. Pero como él era temeroso de Dios y a la vez ejercía el ministerio sacerdotal, porque había ingresado a un grupo de sacerdotes que ministraban en el santuario de Dios. Y le tocó por suerte, porque era prácticamente casi cada año, porque eran muchos sacerdotes. Y él estaba ministrando, alabando al Creador, juntamente elevando el incienso, y las multitudes estaban a la expectativa, orando y esperando que el incienso con las oraciones lleguen a la presencia de Dios. Y le tocó a Zacarías, a este esposo, que estaba privado de la paternidad. En lo que estaba orando, ministrando, Dios envió al ángel Gabriel para que le anuncie. Fue un mandato divino, y que le ponga el nombre de Juan. Hermoso, ya habían transcurrido muchos años y ellos ya estaban avanzados en edad. Pero aquí resalta algo: la paciencia, el amor y la fe en el Dios Todopoderoso, que sí les iba a dar, a conceder las peticiones del corazón y el don de la paternidad, porque la anhelaban. Y tuvo su hijito. Claro que él dudó, por eso no hay que dudar, pero en lo que dudó no le gustó al enviado del Señor, el ángel, el mensajero, y quedó mudo por la duda. Por eso muy importante es tener fe en Dios y no dudar. Aunque las cosas aparentemente se vean negativas,
tenemos que tener la convicción, la seguridad que Dios es fiel para con los que le invocan su nombre. Y Dios le devolvió el habla cuando ya nació Juan. Fue él formado por esos padres temerosos al Señor. ¿Y sabe quién fue ese niñito que lo criaron estos esposos? Juan el Bautista, el profeta de Dios. Cuán importante es la formación en el hogar. Sí, acudimos a los santuarios, orar, precioso, pero son horas nomás. Pero todo el día es en el hogar, porque pasan todo el tiempo con el papá, y el papá es la cabeza como padre. Él es la cabeza. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 versículo 22, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es su Salvador. Entonces, cuán importante es cuando el hogar está bien fundamentado en la palabra de Dios. Entonces ahí no hay ningún tropiezo, y los muchachos, los hijos, se crían correctamente, no perfectos, pero sí con temor, para lanzarlos a la vida y para que ellos puedan ejercer dominio y autoridad cuando ellos ya estén mayores y sean un ejemplo para la sociedad en que se van a desenvolver. Entonces es muy importante, pero corregirlos. Y aquí dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 19 versículo 18. Castiga a tu hijo, por tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castigarlo, pero sin descargar tu ira. Reprenderlo. Esto no es así. Es malo, para que el muchacho entienda y comprenda y empiece a razonar qué es lo bueno que debe de hacer y qué es lo que debe desechar. Entonces es la formación, y eso corresponde al padre. Pero muchos padres que realmente no quieren, por cobardía quizás, asumir esa responsabilidad, le dejan a la madre. Y la madre no es la responsabilidad, pero tiene que hacer un esfuerzo para ayudar a ese hijo y que sea útil para Dios y para la sociedad. Bendito Dios, así cuesta. Por eso motivamos al padre a que seas un ejemplo para tu hogar, un ejemplo para tus hijos. Bendecido el Rey, porque lo que tú estás sembrando, luego lo vas a cosechar. Y el padre nunca deja de ser padre. Se pueden casar, pueden irse lejos, ahí está el padre. Ya no como la autoridad cuando ejercían, cuando estaba bajo su tutela, pero sí ellos van a admitir el consejo del padre, porque ellos ya están formados y necesitan el consejo del padre o de la madre. Bendito el nombre de Dios. Y aquí vemos otro pasaje muy precioso y maravilloso que se lo ha aplicado. Bendito Dios. Capítulo 22 de Proverbios 15. La necesidad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. La vara no es para destruirlo, porque la necedad está desde pequeñito. No hagas eso, pues eso quiere hacer. Pero si lo corriges con vara, sin coraje, hay efectividad.
hay bendición, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza cuando ya estén adultos. Bendito Dios. Ese es el trabajo del Padre biológico, en el orden establecido por Dios con preceptos y mandamientos dentro de los parámetros del matrimonio, el esposo y la esposa. Vemos el ejemplo, y que Dios bendiga a los padres adoptivos que han tomado esa responsabilidad. Y aquí vemos un ejemplo maravilloso en José, el papá adoptivo del Señor Jesucristo. No fue papá biológico, porque Jesús fue por concepción de obra y el poder del Espíritu Santo. Pero lo instruyó, lo educó, le enseñó el temor a Jesús, se preocupó cuando se olvidó en el templo, se estaba dialogando con los doctos de la ley, lo protegió cuando dictaminó exterminar a todos los niños de Belén, estaba exterminando el rey Herodes. ¿Qué hizo? Dios le reveló que vaya y huya a Egipto, y él lo cogió en su regazo junto con María su esposa y lo protegió a su hijito. Y era padre no biológico, pero a esos padres que han asumido esa responsabilidad, que se han casado con señoras viudas, separadas, divorciadas, etcétera, etcétera, para ellos también va la bendición, porque son excelentes padres y damos la gloria y la honra. Estamos celebrando el Día del Padre. Es una celebración, porque todos los días es el respeto a los padres. Y doy gracias a Dios porque tuve a mi padre, que ya está en el regazo de Dios, y él pudo educarme, instruirme y ayudarme, porque doy gracias y bendigo desde aquí, de mi hogar, bendigo a todos los padres del mundo. Que la sombra del Omnipotente los cubra, los bendiga y los libre de todo peligro. Bendiciones y felicidades.